Ayer creó mucho revuelo la noticia de que el gobierno de España no solo pretende legalizar a 500.000 de inmigrantes ilegales, sino que dentro de ese 500.000, de que además no es posible averiguar la cantidad exacta de personas, por lo que otros hablan que podríamos llegar prácticamente al 1.000.000 de personas, bueno, dentro de ese colectivo podrán legalizarse también los delincuentes y criminales con antecedentes penales y en detención preventiva pendientes de sentencia judicial. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el plan de Pedro Sánchez? ¿Por qué a Pedro Sánchez le interesa incluir estos colectivos, nunca mejor dicho, colectivos? Esto pensarás que puede ser un error, como fue el de soltar a violadores y criminales íntimos. Pues no, no es ningún error. Son actos deliberados que forman parte de una agenda. ¿Y cuál es esa agenda? Te lo voy a comentar todo en este vídeo, donde prácticamente te voy a traer el resumen condensado de mi intervención al programa de Albert Castillón, al que intervine, que ha sido publicado precisamente esta mañana, y por el que al final del vídeo también te dejaré el enlace para que, si quieres profundizar, vayas a verlo, no tiene ningún desperdicio. Pero además, en este vídeo te voy a hablar de qué tienen en común la regularización masiva de migrantes, la necesidad del gobierno de legalizar a criminales y delincuentes, sí, porque es una necesidad, la constitución de un partido islamista que va a concurrir en las elecciones de Andalucía, el independentismo catalán y la nacionalización, es decir, la concesión de la nacionalidad y por consecuencia el derecho a voto de 2,5 millones de argentinos por la ley de familia, la ley de memoria democrática, que podrían entrar directamente en las próximas elecciones como votantes. Sí, esos 5 elementos tienen algo en común y es que forman parte de la misma agenda, la agenda de George Soros para España, por la que Pedro Sánchez y Fernando Grande Marlaska son los grandes protegidos. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que se pretende hacer con los criminales? Te lo voy a contar todo en este vídeo. Venga. Así es, ha creado mucho revuelo esta noticia, la tenemos aquí, Eduardo Inda lo publicó: inmigrantes con antecedentes policiales podrán ser regularizados con el informe en contra de la policía. Publica también el recorte del Boletín Oficial del Estado: la existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá por sí misma y de forma automática causa de denegación de la autorización, razón por la cual se habla de una circular que ha enviado el Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska a las prisiones de España para precisamente favorecer que los inmigrantes que están en detención preventiva por riesgo, por ejemplo, de fuga, pero que todavía tienen que estar ser juzgados por la justicia española, pueden acogerse a ese derecho de obtener el visado y, por tanto, el permiso de residencia en España. Y de acuerdo con ese permiso de residencia, incluso después de tener una sentencia desfavorable, ser condenados por algún delito, esto les permitirá mantenerse en España, cumplir sus años o meses de prisión y finalmente volver a la calle sin tener que abandonar España o tener que ser deportados, ¿no? Pero claro, al haber preguntado al gobierno, ayer salía esta noticia de Dioject, que el gobierno oculta la directriz que fija cómo validan los documentos de la regularización. Tampoco sabemos qué procedimiento tiene el gobierno para validar los documentos de la regularización. Hay que considerar que hay muchos ilegales que no tienen la posibilidad de dirigirse a oficinas consulares de su propio país, que ni siquiera en su propio país emiten certificados como es lo que demanda la administración española, porque no prevén esa eventualidad, porque no son estados de derecho con todos los servicios que ofrece nuestro Estado de Derecho. No vayamos a creernos que todo el mundo funciona como nosotros, están tan avanzados como nosotros, sobre todo aquellos países de lo que esa persona se fugan, sobre todo siendo la mayoría de ellos personas que han venido en patera y han tirado el pasaporte y prácticamente no tienen siquiera, son prácticamente apátridas, ¿no? ¿Cómo se van a validar los documentos de esas personas? Se habla de que hay incluso mafias que inventan esos documentos, que lo crean con inteligencia artificial, o que en el fondo se podrá directamente dar por válida una autocertificación, es decir, un documento que bajo la propia responsabilidad del directo interesado, ¿no?, un abogado le haga firmar, un abogado no, bueno,
el abogado de alguna ONG que gestiona toda esa regularización masiva, porque si tú te crees que esa regularización masiva es como la de Aznar hace 20 años de Zapatero, no tiene nada que ver. Todo esto está en coordinación con toda una serie de ONGs que debemos de ver por quienes están siendo subvencionadas. Y ahora veremos todo esto, ¿eh? Esto nos devuelve al plan de Soros, obviamente. Bueno, aquí tenemos a Ana Vázquez Blanco, que publicaba lo siguiente. Como podéis ver en la instrucción del Ministerio de Interior, está incluida toda la población reclusa extranjera. Tienen que ayudar con los trámites a todos. No habla de preventivos. Estaríamos hablando del 33% de la población reclusa y en Cataluña del 51%. El 33% en España de población reclusa son extranjeros y el 51% en Cataluña. Ojo, porque, bueno, no todos son extranjeros ilegales, ¿no? Pero esas personas también podrán acogerse a la regularización, no solamente aquellas que están en prisión preventiva. Por tanto, todo está muy confuso, ¿eh? Fíjate, como parece una chapuza de las típicas que hace el gobierno, pero todo esto atiende a una intención, a una agenda muy concreta que te voy a revelar en unos minutos. Vamos desplegando primero todos los elementos y después los vamos a juntar y vamos a componer el puzzle. Dice Ana Vázquez, y ojo que los preventivos también podría vulnerar la referencia a orden público que establece la regularización. Esta es la comunicación relativa a la aplicación del Real Decreto, en relación a la entrada en vigor del Real Decreto del 14 de abril, por el que se introducen modificaciones del procedimiento. No obstante, se considera necesario transmitir una serie de indicaciones al respecto, al objeto de garantizar una adecuada información a la población interna, es decir, de cárceles extranjera, y en su caso facilitar copia de la documentación que pudiera constar a esta administración. En consecuencia, la dirección de los centros penitenciarios y centros de inserción social arbitrará las medidas necesarias para, 1, informar a la población interna extranjera de la existencia del Real Decreto mediante la difusión de copia del mismo en tablones de anuncio de los diferentes departamentos, biblioteca, escuela. No quites la posibilidad de que a las cárceles vayan esas ONGs a informar, a hacer clientes, por así decirlo, clientes gratis, que pero luego, en función del número de expediente, como pasa con el tema de la Biogen, ¿no? Al final, cada ONG, según el número de expedientes que tramite, recibe un dinero por parte de sus financiadores, incluso puede recibirlo por parte del Estado. Todo esto es un negocio. Bien. 2, en el caso de ser necesario, deberá preverse el apoyo lingüístico pertinente. ONGs que proporcionen ¿qué? Sí, traductores. 3, toda la documentación que requiera la persona solicitante será facilitada a la mayor brevedad. De no constar todo o parte, se le comunicará tal circunstancia igualmente con la mayor prontitud. De ambos extremos se dejará registro por escrito y se anotará en su expediente personal. Tendrá que firmar un recibí. A efecto estadístico, se llevará a cabo un registro de número de personas que hayan cursado solicitud en el marco de la aplicación de los dispuestos del Real Decreto. Dinero, registro, para después repercutir esto en ayudas seguramente a las ONGs. Bien, mientras Pedro Sánchez se reunía con, fíjate, ¿no?, delegados representantes de inmigrantes, asociaciones de inmigrantes y ONGs. Habría que ponerle nombre a cada uno de estos, lo que se reunió Pedro Sánchez en la Moncloa la semana pasada, porque esta gente no está ahí casualmente. Esta gente pertenece a ONGs de las que deberíamos ver qué dinero reciben por parte del Estado y qué dinero reciben por parte de las entidades financieras que gestionan los fondos de la organización de Soros, la Open Society de Soros. Seguramente la gran mayoría de estas personas que ves aquí reunidas tienen que ver con la agenda de Soros, tienen que ver con financiación de Soros y son aquellas que efectivamente a las que el gobierno dará papel, dará potestad, dará permiso para gestionar las regularizaciones masivas. Regularizaciones masivas de las que ni siquiera sabemos el número de personas porque el gobierno no quiere darlo a conocer o desconoce el número exacto. ¿Cuál de las dos opciones? Me da igual, que no lo conozcan por incompetencia o que la quieran ocultar. Las dos son iguales de graves, tan es así que lo decía también Alberto Núñez Feijóo en esa misma intervención. El gobierno sigue negándose a dar la cifra de inmigrantes irregulares que van a convivir en España con todos sus derechos. El gobierno no solamente ha aprobado un Real Decreto en contra de lo que hemos votado en el Congreso, sino que hoy, en una pregunta muy clara y muy diáfana, ¿cuántos inmigrantes irregulares van a obtener la residencia legal y, por lo tanto, los derechos en España? La ministra portavoz ha negado esa información a la Cámara. Yo ya entiendo que a este gobierno no le interesa el Parlamento. Ahora, lo que no puede hacer es gobernar en contra del Parlamento. Me parece especialmente grave lo que acabamos de decir.
Bueno, en efecto es lo que está ocurriendo. El gobierno gobernando en contra del Parlamento. Y al haber sido interpelado hoy, Marlaska se ha reiterado en este engaño, fíjate. Que me preguntaba usted si son coherentes las políticas del gobierno. Evidentemente son coherentes y en materia migratoria creo que somos un ejemplo. Luchamos contra la migración irregular y fomentamos la migración legal, segura y ordenada. Lucha contra la irregular. ¿Cómo lo lucha? Pues regularizando lo ilegal. Pues vaya, ya está, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes eliminar los inmigrantes irregulares? Legalizándolos. Pues tan sencillo para él, ¿no? Fíjate que solución. Nada. Vamos rebajando un 60% la migración irregular, pero evidentemente ¿Cómo la baja la inmigración irregular? Pues regularizándolos, claro. promovemos la migración legal y damos derechos a aquellos que están con nosotros, que trabajan con nosotros y que ayudan a crecer el país. Eso es la regularización. Y le digo, evidentemente no se aparta. La migración y la regularización es un conjunto de intervención de todo el gobierno y de distintos departamentos ministeriales. Pero ustedes que van con los bulos propios de la xenofobia les diréis, saben que no se va a regularizar a nadie que tenga antecedentes penales y a nadie que pueda representar un peligro a la seguridad y al orden público. Se lo digo, a nadie. Y ustedes, como xenófobos, crean el bulo. Al final son los demás xenófobos que crean el bulo cuando las palabras del decreto, la ley, ¿a quién crees? ¿A la ley o las palabras de un ministro que contradicen lo que está escrito en el Real Decreto? Es terrible como en palabra tratan de tergiversar, maquillar, transformar, distorsionar la realidad para hacer creer a la gente que han legislado diferente de cómo lo han hecho. Y esto es tremendamente peligroso porque el mensaje que lanza es, ven a España, delinque, te meten en la cárcel y una vez que estás en la cárcel, te van a hacer los papeles para regularizarte y encima has delinquido, ha hecho daño a otra persona. El mensaje es terrible. Pero ¿por qué se pretende esto? Por la misma razón por la que se ha dejado de luchar en contra del narcotráfico, tan es así que el gobierno tira la toalla, Marlaska recurre a Europa contra el narcotráfico pese al aumento del 33% de los detenidos por tráfico de drogas. Es decir, que quieren que esta pelota suba a Europa, que sea Europa administrativamente que mueva las cosas para ganar tiempo. Es una bolsa de oxígeno a todas las organizaciones de narcotráfico que operan en España, ya que crea un camino burocrático con esto el gobierno por el que no resuelve y eleva el expediente a Europa para que quede un tiempecito todavía ahí. Y mientras tanto, dependiendo de lo que vaya a ocurrir, será Europa quien ha decidido y no el gobierno, que entonces tendría en contra a todos los cárteles de la droga, que muy probablemente podrían estar trabajando a las órdenes, quién sabe, de alguien, no es la primera vez. Se habla de narcoestados, ¿no? Pedro Sánchez estuvo reunido con los presidentes de narcoestados en Barcelona la semana pasada. Y por la misma razón se está tratando de regularizar a más de 2,5 millones de extranjeros en Argentina, en América Latina principalmente. Fíjate que hasta este momento 500,000 de solicitudes recibidas por la oficina consular solo se han rechazado 7,000, es decir, que quien lo pide prácticamente va a tener la nacionalidad española para poder votar en las próximas elecciones. Esto es aún más grave porque significa un dopaje del censo electoral y no sabemos el gobierno cómo gestionará los votos de esas personas en las próximas elecciones. Si lo va distribuyendo por las comunidades autónomas, si crea una circunscripción única por la que todos esos votos concurren a dar un escaño concreto o si a través de la ley DONT lo que va a hacer es repartir, ¿no?, esos votos en distintas comunidades, en distintas circunscripciones donde sabe que podría perder y que esos votos podrían contribuir a darle precisamente la victoria. Porque hay algo claro, esos votos no van a ir a favor de la oposición, van a ir a favor del gobierno cuando no irán directamente a favor de algún partido que se vaya a crear y que vaya a canalizar esos votos, como está ocurriendo en Cataluña con el partido andalusí, liderado por Driss Mohamed, decía Roberto Vaquero, se presentará a las elecciones andaluzas. No debemos permitir partidos que hagan proselitismo del Islam en España. Lo que hoy es anecdótico, en un futuro será un problema grave. Este partido va a concurrir a las elecciones andaluzas, tan es así que Rodrigo Alfonso, desde el Bipartidismo Stream, alerta del grave peligro en las próximas elecciones de Andalucía. El partido andalusí pretende promover el Estado Islámico, otorgar nacionalidades, que las mujeres siguen encarceladas en tela y reivindicar a Blas Infante. Eso es importante porque esos partidos tendrán representación con el tiempo gracias a los votos de los inmigrantes regularizados. Si alguien se cree que los inmigrantes regularizados votarán directamente al PSOE, cuidado porque no es así. Ese no es el plan. El plan es partir a España, como se ha hecho con el independentismo en Cataluña. ¿Qué ocurre? Que en Andalucía, como no hay independentismo, no se puede partir la sociedad en independentistas versus, digamos, personas que defienden una España, digamos, unida, ¿no?
Pero se pretende llegar a esa división social. ¿Por qué? Porque a través de esa división social es como se crean minorías y como esas minorías juntas dentro del territorio español y aglomeradas o digamos, concentradas alrededor de Pedro Sánchez pueden constituir un gobierno Frankenstein, tal como sucede ahora. Un partido islamista andalusí que parte a la sociedad andaluza, que llega a tener una representación gracias a los votos que comenzarán primero en los ayuntamientos, donde esa gente, una vez que tenga el permiso de residencia, podrá votar a los ayuntamientos. Ya habrá alcalde. Con el tiempo podrá votar a las regionales y con el tiempo después a las nacionales. Se trata de crear una división progresiva para que la sociedad se parta, tal como sucedió en Cataluña, y se genere un colectivo social, ¿no?, que demande una serie de políticas a favor de colectivos que ya comienzan a tener una representación y, por tanto, esa representación tendrá que confluir en alguna fuerza política mayoritaria que le dé algo de poder. Hasta este momento, el único que ha sabido catalizar o concentrar en sus manos las minorías para crear una mayoría de minorías ha sido Pedro Sánchez. Pero esto de las minorías y de las mayorías de minorías y de la dictadura de las minorías, ¿de dónde proviene? De la Open Society de Soros, del wokismo. El wokismo no es nada más que eso, es la segmentación social en minorías para crear un relato de victimización con las mujeres, con los inmigrantes, con los LGTBI, con los que profesan una religión, los que no la profesan, los que profesan una alternativa, los que están a favor de la eutanasia, los animalistas. Fíjate, se crean minorías a las que se le da un relato, una representación, la posibilidad de votar y definitivamente la posibilidad de entrar en una coalición de la que reciben prebendas, ayudas, beneficios y en la medida en la que forman parte de esa coalición seguirán recibiendo como red clientelar esos beneficios. Así es como ha funcionado Pedro Sánchez, ha llegado al poder. A Pedro Sánchez no le interesa necesariamente ganar por mayoría absoluta. A Pedro Sánchez le interesa partir la sociedad en pequeñas minorías que, no encontrando una representación directa en ninguna parte, al final tengan que asociarse entre sí, como ha sido en la constitución del gobierno Frankenstein. Y ese proceso tiene éxito. Está comprobado. Lo estamos viendo en España. ¿Quién gobierna? Una mayoría de minorías, ¿no? Tan es así que hoy Pedro Sánchez también, fíjate lo que ha dicho sobre la minoría catalana dentro de España, ¿no? Y algunos lo han tildado de lapsus, ¿no? Sánchez comete un lapsus al hablar de Cataluña en plena sesión de control. Lo dice La Razón, le atribuye un lapsus. El presidente del gobierno ha tenido un tenso cara a cara con la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Noguera. ¿Cuál es el lapsus? Que ha hablado de Cataluña, que es una región de España, como país. Esto es lo que dijo. Me parece, señoría, que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores, señoría. Cataluña y España, países mejores. Cataluña como país. Esto es lo que se pretende. Separar Cataluña. Dentro de Cataluña que haya separación, porque esos inmigrantes no votarán a Junts. Junts va camino a convertirse en el Partido Popular de Cataluña en España. Es decir, un partido que no va a poder gobernar porque los inmigrantes votarán a Esquerra Republicana, no a Junts, o a sus propios partidos islamistas en Cataluña, creando dentro de Cataluña, a su vez, una gobernanza de minorías. Entendemos cómo funciona esto. Y todo esto es un esquema de gobernanza que ha traído la Open Society de George Soros. Fíjate cómo una vez más tenemos a George Soros detrás, tenemos a este esquema que hace de las ONGs prácticamente un sustituto de las administraciones públicas, unas administraciones públicas paralelas que administran a la sociedad a base de prebendas, a base de subvenciones y de fondos gubernamentales para la cooperación. Cooperación que primero se va a través de fondos de cooperación a otros países, que después parte de ella es devuelta a testaferros de los mismos mandatarios en cuentas en paraísos fiscales que son prácticamente imposibles de rastrear, porque esos países del tercer mundo, al igual que no tienen una administración para otorgar papeles, ¿no?, de antecedentes penales a esos inmigrantes, tampoco tienen una digamos, transparencia bancaria por la que se pueda rastrear qué hacen con el dinero que le enviamos desde aquí. Parte de ello se va a los mismos políticos que otorgan ese dinero como comisión y otra parte se va a ONGs desde esos países que contribuyen a traernos a traficar con seres humanos, traérnoslo. Open Society, ¿quién atiende a los barcos de inmigrantes ilegales en el mar? ¿Quiénes?
Open Arms, ¿verdad? Open Arms, ¿por qué se llama Open Arms? De Open, Open de la Open Society, otra vez más George Soros. Pero aquí vamos a otro elemento importante que debemos comprender y es ¿qué va a hacer Pedro Sánchez con esos criminales que regulariza? No hay que olvidarlo. Estas sociedades paralelas, estas administraciones paralelas a la administración pública gestionadas por las ONGs, no son más que la creación de una administración paralela a la administración oficial del Estado. Y si nosotros vamos a ver qué países han implantado administraciones paralelas y siguiendo qué tipo de agenda, qué es lo que han provocado, se nos ocurre básicamente Venezuela, con las comunas. ¿Qué son las comunas? Las comunas son prácticamente organizaciones administrativas creadas por parte del chavismo en paralelo a las administraciones del Estado que han acabado dirigiendo y gobernando capilarmente los ayuntamientos, las regiones, las aldeas de Venezuela. ¿Cómo? Primero, siendo creadas, en España funcionarían a ese nivel las ONGs de Soros, con las que Pedro Sánchez se ha reunido, lo has visto antes, bien, para después vaciar de contenido y de atribuciones a los ayuntamientos, a las diputaciones y a las regiones, con el fin de ceder atribuciones cada vez más a esas organizaciones, esas ONGs, que van finalmente determinando la convivencia y la vida pública capilarmente en todas las regiones de España. Y es por eso que la regularización de inmigrantes, si bien ahora mismo pertenece a los ayuntamientos, lo que se pretende es precisamente provocar un colapso directo de las oficinas, de los ayuntamientos, para después decir, no, entonces todo esto lo cedemos a ONGs, colaboración pública-privada con ONGs, como las hay para el tema de géneros, de LGTBI y de muchas otras cuestiones de índole social. Esas ONGs cada vez tomarán más partido, más poder, en detrimento de la administración pública que, siendo colapsada, incluso verá como algo positivo que se le vacíe de atribuciones para dársela a esas organizaciones. Al final estamos viendo cómo la agenda chavista se está implantando en España a través de ONGs, a través de la colaboración de la agenda de Soros, bien, pero vamos un pasito más allá. Además de las ONGs que hay, además de las comunas en Venezuela que hay, los clubs y los colectivos. Los clubs, que son aquellas organizaciones que distribuyen la comida de acuerdo con la cartilla de racionamiento para la familia más pobres. Pero para eso se necesita ¿qué? Gente pobre, ¿verdad? ¿Y a dónde crees que va a ir esta gente regularizada a la que se le dará precisamente el permiso de residencia en España? ¿Crees que realmente esa gente es gente que está trabajando? ¿Cómo puede estar trabajando si no tiene permiso de residencia? Ah, trabaja en negro. ¿Y tú crees que una vez que la legalicen, esos empresarios que se aprovechan de la gente que trabaja en negro, los contratarían, los legalizarían? No, porque esa gente lo que quiere es economía sumergida. Muy probablemente los despedirían. Tendríamos un efecto contrario. Esta gente, por tanto, acabaría pidiendo subsidios y ayudas al Estado y, por tanto, engordando la lista de personas que deben ser atendidas con una cesta básica de alimentos, además del subsidio mínimo vital. Tan es así que fíjate lo que ha publicado Vox Populi, te lo voy a poner más en grande, récord de parados extranjeros con subsidio. Las pagas crecen 4 veces más que entre los españoles, las pagas de subsidio básicos. El pago asistencial a los desempleados foráneos extranjeros se disparó un 24% en 2025, frente a un 6% de los nacionales. Es decir, que las personas que van a recibir los pagos de subsidios van a ser principalmente esos extranjeros. Por tanto, es necesario tener gente pobre para legitimar que la creación de clubs. Esto es lo que pretende hacer la agenda sanchista, la agenda de Soros en España, crear un Estado parecido al Estado bolivariano en España. Para eso necesita muchos extranjeros que luego puedan canalizar su voto a través de partidos que vayan a formar parte de minorías para entrar en la mayoría de minorías de Pedro Sánchez, votos cautivos de personas que reciben subsidios y que van a votar solamente a esos partidos que defienden los subsidios y un gran número de personas a subsidiar para garantizarse esos votos. Esas personas a subsidiar, ¿cómo se van a gestionar? ¿A través de ayuntamientos? No, a través de ONGs, una vez más, que vayan a operar para darles un plato de comida y una cesta de alimentos básicos, como sucede con Cáritas. Imagina el modelo de Cáritas o Jesús Abandonado, o incluso Cruz Roja, ampliado a más organizaciones extendidas capilarmente en el territorio nacional,
de las cuales cuántas vendrán de la Open Society de George Soros. ¿Entendemos hacia dónde vamos? Bien, y ahora vamos al final de todo. ¿Para qué? Legalizar a criminales. Muy sencillo. Porque toda esta agenda, gente como yo y como otras personas, la estamos denunciando en redes sociales. Hay personas críticas con este sistema que alzarán la voz. Y el gobierno no puede callarlas necesariamente solo legislando. En la medida en la que pueda disponerse de cloacas del Estado que vayan silenciando, extorsionando a personas críticas con este sistema, entonces este sistema podrá seguir manteniéndose. Y otra vez vayamos a ver al chavismo. ¿Cómo conseguía extorsionar y callar el chavismo a aquellas personas críticas? ¿A través de quiénes? Los colectivos, ¿verdad? Para eso se necesita de los criminales y delincuentes en España. Para eso el chavismo, el sanchismo y George Soros necesitan a delincuentes en un territorio, porque ¿quién va a hacer sino ese trabajo sucio? ¿Españoles contra españoles? No. Y sobre todo, ¿gente de bien contra otra gente de bien? No. Necesitarás gente que haya delinquido, que tenga un historial delictivo, que no le cueste delinquir, incluso que en la medida en la que delinque puede incluso tener alguna ventaja, alguna compensación. Necesita sicarios, por así decirlo. ¿Y cómo tiene una persona y una organización a sicarios? Bueno, no lo va a buscar entre la gente de bien, lo va a buscar dentro del colectivo de personas que ya han demostrado en su historial que son capaces de delinquir y que si además le das un sueldo, un dinero para hacerlo, lo van a tener mucho mejor. Bien, es a donde hemos llegado. La agenda de Pedro Sánchez es replicar el chavismo a través de las comunas, que serán ONGs, a través de los clubs, que serán agrupaciones que darán subsidio a todos los inmigrantes y regularizados que no tendrán dinero, pero necesitarán comer y una cesta básica. Y finalmente, la creación de colectivos que son cloacas del Estado que hagan el trabajo sucio para que los políticos puedan mantenerse en el poder. Mientras, a nivel electoral, la sociedad queda partida en pequeñas agrupaciones políticas que por sí misma ninguna puede gobernar, pero que en la medida en la que se junten en una mayoría Frankenstein, una mayoría de minorías que beben de ayudas del gobierno, puedan seguir dándole los escaños que necesita el gobierno y necesitan los políticos para mantenerse en el poder. Este es el esquema que yo veo, esta es la interpretación que yo hago del por qué el gobierno está tratando de legalizar a criminales y delincuentes. Sinceramente, no le encuentro otra razón. Obviamente, es una especulación mía todo este razonamiento. Es algo que yo he ido exponiendo también en el canal de Albert Castillón. Te dejo el enlace abajo si quieres saber más. Pero no tengo datos fehacientes porque no hay documentos que comprueben esto, ¿no? Y se trata de especulaciones, sí. Pero como siempre ocurre, ¿no? Si tú tienes una especulación alternativa, una hipótesis alternativa, no olvides que aquí analizamos la psicología del poder formulando hipótesis. Si tú tienes alguna hipótesis alternativa que junte en el mismo número de variables o más y que en menos pasos sea capaz, de una manera por tanto más elegante, explicar estos fenómenos, pues formúlamela, dímelo, dime por qué razón un gobierno como el de Pedro Sánchez tenga interés en regularizar a delincuentes y criminales. ¿Cuál puede ser la alternativa a la propuesta que te he hecho yo, a la hipótesis que te he formulado yo en este vídeo? Escríbemela, me gustaría conocerla. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos. Chao.